Vamos a hablar con activistas de la población LGBTIQ+, de diferentes países de América Latina sobre las luchas para eliminar la estigmatización, denunciar la discriminación y el camino que han recorrido hasta ahora para tener visibilidad y tratar de garantizar sus derechos. Esta noche, saludo a todos a quienes se conectan en este momento. Esta noche nos acompañan Mónica Linares, directora de ASPID, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de El Salvador. Por Venezuela participa Priscila Solórzano, activista de la ONG Caleidoscopio Humano. También está con nosotros Sofía Carvajal, activista del colectivo Unidad Color Rosa de Honduras. Raúl Soulet, activista cubano de Estamos Contigo. Y Ricardo Baruch, activista mexicano. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, periodista y editora de redes sociales del país América Colombia, y estaré moderando la conversación. Empecemos a hablar sobre el panorama que enfrenta la comunidad trans en América Latina, porque la población LGBTIQ, especialmente las personas trans, sufren constantes amenazas, hostigamientos, ataques y crímenes de odio solo por existir. En muchos países, por ejemplo como Nicaragua, Honduras, El Salvador, las personas trans se ven condenadas a huir, ¿no?, a esconderse. Y de hecho la expectativa de vida en muchos de estos países de la población trans no supera los 35 años. Aún falta mucho para hacer. Quiero arrancar este espacio preguntándote a ti, Priscila. Quisiera que nos contaras las dificultades que hay en estos momentos en Venezuela para garantizar el derecho a la identidad. Soy Priscila Solórzano y soy activista trans, defensora de derechos humanos, pertenezco a la organización Caleidoscopio Humano. Bueno, fíjate, el panorama en Venezuela es muy complejo, iniciando porque como no hay ninguna ley de identidad, no hay políticas públicas que realmente de alguna u otra manera nos garanticen el derecho a una calidad de vida, al respeto, a acceso a servicios como cualquier otra persona de la sociedad. Esto hace que se nos sea condenados a una vida de discriminación, rechazo, estigmatización. Y es muy difícil porque para nadie es un secreto que Venezuela actualmente pasa una situación bastante crítica en cuanto a temas de derechos humanos, económico, social, en fin, ¿no? Es una crisis impactante y que básicamente en la población LGBTI se profundiza más por el simple hecho de no tener derechos reconocidos, ¿no? Aquí el tema hormonal, el tema de las personas que viven hoy en día con VIH es muy complejo. Primero porque obviamente el costo de acceder a consultas o este tipo de cosas son muy altos, y el no contar con un empleo el cual nos genere una ganancia para nosotros poder solventar tanto lo social que viene siendo servicios, vida, vivienda, no vamos a poder tener acceso tampoco a este tipo de tratamientos o ayudas médicas. Gracias, Priscila. Y justo y un poco lo que tú dices de estas campañas que se están dando y demás, esta situación no dista mucho tampoco de lo que sucede en El Salvador, aunque era un país que obviamente se creía que estaba avanzando, aunque a paso lento, en el tema. Sin embargo, con la llegada al poder de Nayib Bukele, muchas organizaciones han denunciado un retroceso. Quiero hablar ya con este punto con Mónica de ASIP. La organización que diriges encabeza la lucha para exigir una ley de identidad en ese país. ¿Cómo avanza la iniciativa? Cuéntanos la importancia de que esto sea una realidad y los obstáculos que han encontrado, sobre todo en la institucionalidad. De hecho, como hablaban antes, con este gobierno hemos tenido un par de retrocesos en cuanto a la materia de derechos humanos de las personas LGBTI y más aún de las personas trans, porque estamos viendo el tema de la ley de identidad de género y esta no ha avanzado. De hecho tiene está la ley de identidad de género dentro de la Asamblea Legislativa, pero esta está archivada por este gobierno cuando entró.
Son 84 días que la Asamblea Legislativa tiene en desacato, de acuerdo al mandato que la Sala de lo Constitucional le dio para legislar a favor de las personas trans por una ley de identidad de género o haciendo reformas a la ley del nombre para que las personas trans puedan acceder a ese derecho al cambio de nombre, porque es un derecho que tienen todas las personas en El Salvador, excepto las personas trans. Gracias, Mónica. Justamente mencionabas el proceso que está viviendo también Honduras. Y aquí le quisiera preguntar a Sofía, del colectivo Unidad Color Rosa, que también hace parte de esta iniciativa que busca una ley de identidades. ¿Cómo está la situación para las personas trans en Honduras y qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo, luego de que el Estado fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero? Buenas tardes, como les decía, es un gusto para mí poder estar en este espacio, ¿verdad? Un espacio de interlocución con activistas de la región, ¿verdad? Y agradeciendo pues al periódico El País pues por este espacio para visibilizar pues el contexto y realidad de las personas trans en Honduras y de la región con los países representados. Pues Honduras es un país que deja evidentemente discriminación hacia las personas trans desde el punto de vista de que no se le respeta el acceso a derechos fundamentales como ser la educación, el trabajo, la justicia, la salud. Desde este enfoque darnos cuenta de que derechos fundamentales a los cuales cualquier ciudadano hondureño puede acceder, las personas trans se han visto limitadas en su mayoría desde el enfoque simplemente desde la expresión del género, porque al momento, por ejemplo, de presentarse a un servicio de salud, esta persona trans recibe los mayores agravios existentes previos a recibir un servicio de salud que cualquier ciudadano hondureño puede cabalmente solicitarlos cuando es necesario. En este sentido, históricamente hemos ido acumulando estas necesidades de parte de las personas trans, el acceso a la justicia. Creíamos nosotras que hay un punto en la historia donde tenemos que dividir cuál es el contexto de las personas trans. ¿Por qué razón? La muerte de Vicky Hernández en el año 2009, un año que fue un año que marca la historia para Honduras en general, porque fue en el contexto del golpe de Estado del año 2009, donde la compañera trans es asesinada por fuerzas policiales que estaban transitando y que estaban salvaguardando, entre paréntesis, la ciudadanía en ese estado de sitio, ¿verdad? En ese contexto, la compañera Vicky Hernández pierde su vida. Este caso, pues, obviamente, al día siguiente fue la primera noticia que se visibilizó. En aquel momento no se hablaba de personas trans, se hablaba de travestis, que una travesti había sido asesinada en aquel momento, y desde ese entonces ella formaba parte de nuestro colectivo, por supuesto, Colectivo Unidad Color Rosa, y pues comenzamos, lo digo desde el punto colectivo, ¿verdad? Nuestras compañeras comienzan una incidencia política para lograr de que el Estado de Honduras reconozca la muerte de Vicky Hernández, ¿verdad? Se pasa por un proceso que se presenta la denuncia al Ministerio Público, no hay respuesta, luego se va a la Corte Nacional, no hay respuesta, entonces ya en conjunto se decide elevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felizmente la población trans puede decir que el Estado de Honduras ha sido condenado por la responsabilidad internacional que tiene por la muerte de la compañera Vicky Hernández en el contexto del golpe de Estado. Gracias, Sofía. Ahora quisiera dirigirle una pregunta a Raúl, quien es activista pro LGBTIQ+, cubano y quien está refugiado en Panamá. Cuba dio como un paso al frente el año pasado, en 2022, cuando aprobó el matrimonio igualitario. Sin embargo, hay muchas denuncias sobre el cumplimiento de la norma. ¿Cómo ves la situación a la que se están enfrentando en este momento en la isla la población LGBT y especialmente la comunidad trans?
Buenas noches. Muchas gracias primeramente al país por la creación de este espacio. Cuba dio un paso al frente, un paso avance con el tema del matrimonio igualitario, con el matrimonio igualitario. Quiero recalcar que fue algo que se logró, una lucha que viene de hace muchos años atrás. A pesar de toda una campaña que hubo en contra del matrimonio por parte de los grupos de fundamentalistas religiosas, por grupos de personas en contra del Estado, de forma radical, veían al matrimonio igualitario como que algo que venía del gobierno y que por tanto, por rechazar al gobierno, debían rechazar también ese derecho. Pero claro, esta justificación está bien condicionada por la homofobia que va en este grupo de personas. Se aprobó el matrimonio igualitario en medio de un contexto político en Cuba bastante crítico, donde la imagen del Estado, una vez más, era expuesta a nivel internacional, verdadero rostro. Todas las atrocidades que estuvieron haciendo, más después del 11 de julio de 2021 hasta la fecha, a raíz de las protestas masivas que se realizaron en todo el país, y encontraron el matrimonio igualitario como esto que lo iba a salvar, este salvavidas que lo iba a poner al mundo como un gobierno que protege los derechos de las personas, de las minorías, y no me refiero a minorías en número, sino en temas de derechos. Aún las personas trans son el grupo que más se está sufriendo en Cuba actualmente, por falta de una ley de identidad de género, porque aún no ha llegado, no está presentado, ni siquiera el dominio público, la nueva ley de salud pública, el acceso al trabajo, a pesar de tal ley, aún hay muchas dificultades para que las personas puedan llegar a conseguir un empleo, o las pocas personas que consigan un empleo los ponen en lugares donde no tengan casi contacto con el público, o simplemente en espacios de los cuales no han sido formados, que no son competencias, que su nivel académico no es el que corresponde. En esos lugares se los ponen. O se ven obligados a vestirse y mantener una expresión corporal, una expresión de género, según lo que considera la entidad, el centro de trabajo, que es lo correcto para él. Gracias, Raúl. Justamente aquí para hablar también de la situación de otros países, está con nosotros Ricardo, quien es activista mexicano, y ese país, a diferencia de otros, ha avanzado un poco más en su legislación para proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ, pero sigue quedando corto. En 2021, México fue el segundo país con más asesinatos de personas trans en el mundo, solo superado por Brasil, según un monitoreo que hizo la organización Transgender Europe. ¿A qué peligros se ven expuestas las personas trans y cómo está operando la justicia en México, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, México es uno de los países de la región que ha tenido más avances en materia legal y políticas públicas relacionadas con la población LGBTIQ+. Por ejemplo, el año pasado, finalmente, las 32 entidades del país lograron aprobar el matrimonio igualitario, ya que aquí muchas leyes se tienen que aprobar estado por estado, similar a lo que sucede en Estados Unidos, y pues aproximadamente un tercio de los estados también ya tienen legislación sobre identidad de género, además de que muchas entidades del gobierno federal también reconocen ya la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el nombre legal en diferentes documentos, pero efectivamente eso no se ha visto reflejado en la posición que tiene la sociedad hacia las personas LGBTIQ e incluyendo las personas trans, ¿no? Que siguen siendo obviamente pues las que siguen siendo objeto de violencia. Acaba de salir un reporte hecho por la organización Letra S que muestra que pues dentro de la comunidad LGBTIQ pues las mujeres trans siguen siendo las que son más víctimas de asesinatos o de algún otro tipo de atentado, y además pues esta violencia se ha visto digamos que incendiada todavía más
por los discursos transfóbicos de algunos grupos de extrema derecha que se habían calmado bastante en los últimos años en México, pero que ante las próximas elecciones que habrá el próximo año en este país, pues están volviendo a salir como una opción política. Desafortunadamente, también estamos viendo que hay grupos, por ejemplo, del feminismo radical, que están produciendo un discurso muy incendiario en contra de las personas trans, lo cual sobre todo pues en redes sociales es muy visible, y también vemos cómo pues se empieza a reflejar en otros sectores de la política, del sector privado, que antes no se veía, ¿no? Entonces esta cuestión pues es también muy preocupante, porque pues sabemos que en varias partes del continente pues está avivando. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene una clínica trans que tiene servicios integrales, pero que pues tampoco se da abasto, porque viene gente no solo de la ciudad, que ya de por sí es enorme, sino de los estados aledaños que pues quieren recibir, por ejemplo, tratamiento de reemplazo hormonal, tratamiento psiquiátrico, apoyo en otro tipo de situaciones de salud, pero pues no hay, digamos que, recursos o la sensibilización para que en otros estados, otras ciudades se implemente algo más. De hecho, por ejemplo, aquí nuestro Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, tiene un protocolo de atención específico sobre personas trans, pero solo son una serie de recomendaciones que en realidad depende de las instituciones si lo quieren seguir o no, y desafortunadamente, pues como no hay muchos recursos, pues en realidad no lo están siguiendo, ¿no? Entonces, pues eso es algo que desafortunadamente pues ocurre en la mayoría de países de nuestra región, donde muchas veces los gobiernos se lavan las manos diciendo, pues es que yo ya hago algo por la salud de las personas trans, cuando en realidad lo único que hacen es garantizar, entre comillas, el tratamiento de VIH, o quizás en algunos casos la PrEP, en algunos casos condones, lubricantes, pero eso obviamente solo es algo que tiene que ver con la salud sexual, como si las personas LGBTIQ no nos enfermáramos de otras 80 cosas, al igual que las personas que son heterosexuales o que son cisgénero, ¿no? Quisiera preguntarle, como desde sus puntos de vista, ¿cuáles creen que son esas circunstancias que amenazan los derechos ya ganados o que impiden también que otros avancen, como las campañas que nos decía Priscila al inicio, de desprestigio que había, por ejemplo, en Venezuela? Dani. Hola, mira, es muy complejo en Venezuela. Sabiendo que desde la misma Asamblea Nacional el presidente emite comentarios homofóbicos y transfóbicos, ya de por sí es traumante y hasta molesto. Estas campañas de alguna u otra manera se propagan por las redes sociales, se propagan por la radio, por la TV. Son los primeros medios a los cuales las familias tienen acceso, ¿no? Esto es imposible de controlar. Ciertamente Venezuela es un país laico, pero independientemente de esto, la población o de alguna u otra manera no está formada, no está sensibilizada en este tema. El Estado no ha empleado recursos para sensibilizar, por ejemplo, al sistema de salud, a cómo atender a una persona trans que vive con VIH, ¿no? Se le estigmatiza, se le trata mal, no se han generado campañas para los colegios, para las universidades, y todo este tipo de cosas. Entonces esto también da pie a que estos grupos que están en antiderechos, de alguna u otra manera tengan posición, y que increíblemente estos grupos también vienen perteneciendo o forman parte del Estado. Pues, todos ustedes lo han resumido muy bien. Creo que hay que estar pendiente, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar, de esas jugadas que puedan verse como retrocesos, sobre todo para los derechos de una población que ha sido víctima constante en todos los países de América Latina. Bueno, yo con esta intervención cerramos nuestro espacio. Les agradezco a todos su tiempo y su participación. Espero que
que lo que conversamos aquí en este espacio sea como de utilidad para dar luces un poco de cómo está la situación en América Latina, para visibilizar un poco la lucha de todas estas organizaciones y de personas que están en estos territorios, unos más agrestes que otros, para la población LGBTI. También agradecerle pues, a los participantes, a los que se conectaron desde el inicio, que fueron entrando luego. Recuerden que el País América, desde sus diferentes redacciones, cubren también temas de género y diversidad en la región. Gracias, eso es todo por hoy y nos oímos en el próximo espacio. Un abrazo.